Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 9 de noviembre en que celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos, como decíamos al inicio, hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Y por qué lo celebramos de modo universal? Porque la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral de Roma, es decir, la sede del obispo de Roma. El obispo de Roma es el Papa. Muchos se equivocan pensando que la Basílica de San Pedro es la Catedral de Roma. No, la Catedral de Roma, donde está la cátedra del obispo de Roma, es la iglesia de San Juan de Letrán, que tiene además una importancia histórica tremenda porque era un palacio del emperador Constantino que le cedió al Papa justamente cuando se le permite a la iglesia vivir de una manera pacífica, de una manera pública, y no tener que estar sufriendo persecuciones públicas de parte del Estado, del Imperio Romano. Por lo tanto, hoy día es un día muy especial para rezar por el Santo Padre, rezar por aquel que ocupa esa cátedra de San Pedro, por aquel que es la cabeza visible de la Iglesia aquí en la tierra. Y nuestra oración por el Papa tiene que ser siempre continua, porque no es una misión fácil la que enfrenta el Papa, y porque siempre tenemos que pedir para él toda la gracia del Señor. En este día de fiesta, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque en los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel nos recuerda la realidad del templo de Dios. ¿Cuál es el templo del Señor? Y lo sabemos perfectamente por la lectura del Evangelio. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Pero el Señor no se refería al templo de Jerusalén, sino al templo de su propio cuerpo. Bajo esta mirada es que tenemos que leer la profecía que está haciendo Ezequiel. Todo aquello que nos está comentando sobre el templo y toda la vida que brota del templo, ¿de dónde surge? Surge de ese cuerpo sacrificado de nuestro Señor, del cual brotó sangre y agua. Y esa agua es la que purifica y da vida, sana a todos aquellos a los cuales les llegue ese torrente de gracia del Señor. Fíjate qué interesante es ver cómo en la lectura del profeta Ezequiel se nos repite una y otra vez la palabra oriente.
Un hombre me llevó a la entrada del templo. Debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. ¿Qué representa el oriente? El oriente representa el sol naciente. Y por eso se lo identifica con Cristo, que es el sol naciente. Cuando nosotros decimos que hay que orientar la vida, ¿qué significa al final? Dirigirnos hacia Oriente. Dirigirnos hacia Oriente, ¿qué significa? Dirigirnos hacia ese sol naciente. ¿Y quién es ese sol naciente que brinda la luz, que brinda la vida? Cristo. ¿Qué es lo que sucede con esa agua que emana del templo? Y ya lo decíamos, estas aguas van hacia la región oriental, entrarán en el mar, lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa este torrente vivirá. Habrá vida, habrá abundancia, las aguas quedarán saneadas y donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Si el templo del Señor es su propio cuerpo y su cuerpo sacrificado por nosotros, ¿qué es lo que nos está recordando la lectura del profeta Ezequiel? Cómo ahí donde se celebra la Santa Misa, que tiene como centro el cuerpo de Cristo que recibimos en comunión, es donde se da esa saneación, donde todos pueden optar por adquirir esa sanidad, adquirir esa sanación, adquirir esa vida. Por eso sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Y entonces, claro, nos recuerda la importancia de todos los templos hoy día que celebramos la dedicación del templo de San Juan de Letrán. ¿Por qué? Porque se realiza en ellos la Santa Misa, y porque la Santa Misa es la principal acción que realiza la Iglesia para entregar la salvación de Cristo, para que la salvación de Cristo se siga operando día a día en nuestro mundo. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. La segunda lectura nos recuerda cómo nosotros, cada uno de nosotros, al igual que Cristo, estamos identificados con el templo de Dios, celebrando la dedicación de ese templo material de San Juan de Letrán. Recordamos esa realidad espiritual. Oye, cuando tú escuchas a una persona que dice, Dios no habita en templos de piedra, mira, en primer lugar que sí, en ese templo de piedra o de cemento o de madera se realiza la Santa Misa. Y ahí queda la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pero nosotros sabemos perfectamente que eso se traspasa también a la vida de cada uno de nosotros porque somos imitadores de Cristo. Y así como hablamos de la importancia de ese templo material, sabemos perfectamente, como dice San Pablo, que nosotros somos ese templo, parte de la construcción de ese templo mayor que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, no se trata de que la importancia esté
en el templo material. Se trata de reconocer que en ese templo material se reúne la comunidad de los hijos de Dios para participar del sacrificio de Cristo y poder recibir su cuerpo y su sangre. Y eso no es un dato menor. Y que de ahí surge, como veíamos en la primera lectura, esa gracia que se debe extender a todos, porque yo soy alimentado y recibo la sanación, recibo la vida en ese templo, pero estoy llamado a vivir eso en todos lados y a transmitirlo y a expandir para todos lados la gracia del Señor, la gracia de la salvación. Por tanto, la imagen del templo material, que sí puede ser destruido y se puede reconstruir como pasa a lo largo de la historia, no es poco importante, pero lógicamente lo más importante va a ser el cuidado del templo profundo, del templo espiritual que somos cada uno de nosotros. Pero no se trata de elegir uno o el otro, se trata de que uno está en comunión con el otro. Nosotros nos reunimos en ese templo como una sola iglesia y nos volvemos un solo corazón al compartir no solo una sola fe, sino un solo cuerpo de Cristo que es entregado a cada uno de nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Ya recordábamos desde la primera lectura estas palabras que hemos leído en el Evangelio de San Juan, esa expulsión de los mercaderes, de los cambistas del templo. Y fíjate cómo en esta escena del Evangelio se unen justamente esas dos ideas que se nos ha presentado. En primer lugar, hemos leído en el libro del profeta Ezequiel ese templo del cual brota toda la gracia, la vida, el alimento, la salvación. Y reconocemos que ese templo es Jesucristo y sobre todo cuando Él mismo lo ha dicho, destruyan este templo, y Él se refería a su propio cuerpo. Por eso los discípulos, después de que resucita, recuerdan estas palabras. Pero eso va unido a la importancia de ese templo material. No son dos ideas separadas, no son dos ideas que están aisladas y que yo puedo elegir una y la otra. ¿Y por qué no? Porque el celo por tu casa me devora. Eso es lo que recordaron los discípulos al ver la actitud del Señor para poner orden en ese templo de Jerusalén, demostrándonos la importancia de tener ese templo material, la importancia de que la comunidad tuviera un lugar donde reunirse
en ese encuentro con el Señor. Y esa idea en la nueva alianza se va a extender a todos los templos en todo el mundo donde efectivamente se celebra la Santa Misa, donde se entregan los sacramentos de la salvación, donde entonces cada uno de nosotros encuentra el más profundo alimento, la medicina más perfecta para la salvación, para el alma. Las dos cosas, por tanto, están sumamente vinculadas. Y la verdad es que cuando uno quiere separar, es decir, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo hago mi iglesia en mi propia casa. Sí, hermano mío, claro, lógico que puedes hacer la iglesia en tu propia casa porque ese templo eres tú. Pero en tu casa no vas a recibir la comunión. En tu casa no vas a recibir los sacramentos. Por eso hay esos lugares físicos donde vivimos y experimentamos de un modo comunitario nuestra fe. Porque no es una fe mía, aislada, privada, no, es una fe comunitaria, donde tenemos que vivirla como iglesia, como verdadera comunidad. Y nos muestra el Señor ese celo que tenemos que tener por el templo, ese celo profundo de querer no solo que se respete el templo, sino que además de no escatimar en que esos templos sean bien construidos y que sean efectivamente una obra de glorificación a Dios. Esto es lo que nos enseña la historia de la Iglesia. ¿Cuáles son los más bellos templos y los más numerosos que uno va a encontrar en el mundo? Toda esa riqueza y esa gloria que se ha dedicado a Dios, no para darle a una persona alguna satisfacción. Oye, cuando uno ve una iglesia que lleva ahí levantada 1000 años, 1200 años, 500 años, 200 años, ¿qué es lo que está viendo? ¿La acción de un hombre para satisfacer sus propios deseos, para sentirse grande? No, ese templo no fue construido para él, aunque haya sido una sola persona, que normalmente no es así. Han sido generaciones las que van construyendo. Y qué hermoso es ver justamente eso, cómo los mejores templos han iniciado su construcción sin saber cuándo se iban a acabar y quién los iba a terminar. Cada uno ha ido realizando su parte. Yo que vivo aquí en la Catedral de Guayaquil, que inició su construcción en 1924 y no se concluyó hasta 1970, la persona que lo inició no lo vio terminado, pero es que no lo hizo para él, lo hizo para la gloria de Dios y para que la comunidad cristiana pudiera efectivamente dar gloria a Dios y celebrar los sacramentos de vida. Y por eso tenemos que tener ese deseo de seguir levantando templos para el Señor. No, vamos a construir una iglesia, vamos a hacerlo lo más baratito, lo más facilito, ponerlo más feíto, no importa. No, hermano mío, así no construimos las iglesias los católicos. Esa es la mentalidad de otras denominaciones, de otras sectas, que levantan cualquier cosa y ya está, porque lo importante es simplemente tener un lugar de asamblea. No. El templo católico por eso tiene toda una disposición y tiene toda una normativa que tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque no se hace simplemente para ser un lugar de reunión, no se hace simplemente para ser un lugar que abarque mucha gente. Y por eso es muy lamentable cuando vemos cómo hoy muchos católicos no dan esa importancia y quieren construir templos a la medida del mundo actual, rapidito, instantáneo. No, ¿cómo nos va a tomar muchísimo tiempo? No, hay que hacerlo facilito, ya está. No, los templos se deben construir bien. Y en segundo lugar, respetarlos. Qué importante es contemplar la escena del Evangelio que acabamos de leer y ver cómo el Señor efectivamente ha expulsado a los mercaderes. ¿Por qué? Porque no quiere que se trate de cualquier modo el templo. ¿Cómo respetamos nuestras iglesias? ¿Cómo respetamos nuestros templos? ¿Cómo los cuidamos?
qué importante es hacer una reflexión, tú y yo, cada uno de nosotros, reflexionar profundamente si las actitudes que yo tengo dentro de la iglesia son aquellas actitudes que le agradan al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.